Gloria a Dios. Hermano, le invito a que abra su Biblia, allí donde tuvimos la lectura bíblica, en esta historia de estos tres jóvenes, de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero quiero comenzar en este día la enseñanza con un pensamiento. Una crisis no produce una persona, más bien revela de qué está hecha la persona. Una crisis no produce una persona, más bien revela de qué está hecha la persona. Las crisis sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Las crisis van a revelar cuán grande o cuán pequeña es nuestra fe. Las crisis van a revelar cuán importante es Dios para nosotros y qué lugar Él ocupa en nuestras vidas, qué lugar Él ocupa en nuestros corazones. La manera en que tú y yo reaccionamos, la manera en que tú y yo nos comportamos ante las crisis, hablan de nuestra vida espiritual. Si hay un termómetro en la vida que va a reflejar cuánto usted y yo amamos a Dios, cuán importante es Dios para nosotros, son las crisis. Hermanos, repito el pensamiento, una crisis no produce una persona. Una crisis más bien revela de qué está hecha la persona. Cuando Dios permite que sus hijos sufran, recuerden que estamos hablando de lo importante que es tener un corazón quebrantando mi corazón. Y muchas veces Dios va a permitir en tu vida y en mi vida situaciones difíciles, adversidades, tribulaciones, aflicciones, necesidades, enfermedades. Y cuando Dios permite que sus hijos sufran, lo hace porque tiene un propósito especial en mente. Dios tiene un propósito con esa aflicción, con esa prueba, con esa tribulación, tal vez con esa enfermedad, con esa adversidad que usted está atravesando. Ahora, Él, como Dios, no está obligado a explicarnos ese propósito en la actualidad. Muchas veces usted y yo no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pero de que Dios tiene un propósito en mente para el bien de tu vida, con lo que usted está viviendo, Él lo tiene, pero Él no está en la obligación de explicarte a ti o explicarme a mí en la actualidad el porqué de ese sufrimiento. De hecho, es posible que no entendamos ese propósito hasta que estemos en el cielo. La palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13 y versículo 12. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cómo, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este texto es vital. Ahora usted y yo en la actualidad vemos cómo, por espejo, oscuramente, con cierta neblina. Y no tiene que ver con el grado o el nivel de tu fe. Muchas veces tú y yo no vamos a entender el porqué de parte de Dios, la explicación de lo que estamos viviendo. Porque ahora vemos por espejo oscuramente,
Mas entonces, ¿cómo? Cuando estemos con el Señor, veremos cómo, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, los que estamos en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Usted y yo vivimos de promesas y no de explicaciones. Yo le aconsejo a usted que no pase tiempo buscando una explicación de lo que Dios está permitiendo en tu vida. Mejor ese tiempo inviértalo en apropiarte de una promesa, en apropiarte de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Y un día, cuando usted esté con el Señor, cara a cara, lo que en la actualidad usted no entiende, es muy probable que en ese momento usted tenga una explicación de parte de Dios. Y acá en el libro del profeta Daniel, en la historia de estos tres jóvenes, que ellos junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, eran príncipes en Israel, eran príncipes en el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios permitió en sus propósitos eternos, que tienen una explicación para usted y para mí muy buena, Dios permitió que ellos fueran arrancados del seno de sus hogares, de las comodidades de convivir con la familia, y fueran llevados al exilio de manera obligada. Era una costumbre que tenía este imperio, que buscaba a jóvenes preparados, jóvenes con sabiduría, jóvenes de buen parecer, y venían y a la fuerza, hermano, los llevaban. Y así le sucedió a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero, cuando yo estudio Daniel, yo hago todo lo posible por ponerme en los zapatos de esos jóvenes. ¿Cuántos de ustedes creen que fue muy difícil? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes tuvo la experiencia siendo adolescente, niño o joven, que en algún momento usted fue arrancado del seno del hogar y tuviste que ir tal vez a estudiar? Los que somos cubanos sabemos lo que es eso. Tristemente yo creo que ya no es no es una costumbre de tanta práctica en estos tiempos, pero cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, cuando yo era más joven, porque todavía me siento joven, hermanos, yo era bien pequeño y me tuve que ir becado. Becado es decir, ir a estudiar lejos de la casa. Y a mí nunca se me olvida ese primer tiempo, esa primera etapa, lo difícil que fue. Porque allá no estaba mamá, allá no estaba papá, allá no estaba abuelo, allá habían unas personas que tomaban autoridad sobre usted. Y a usted allí le tocaba entonces enfrentar una serie de experiencias bien difíciles, empezando que no comías lo que tú comías en tu casa, ni la cantidad que comías en la casa, ni tenías la comprensión de mamá y de papá, sino que tenías a alguien estilo a veces hasta militar, dándote órdenes. Pues a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego le pasó algo mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los arrancaron de su tierra, los arrancaron de su familia, de su idioma, y fueron llevados prácticamente presos al extranjero. Y cuando llegaron allá, una de las cosas que hacía el imperio era tratar de borrar de la mente de ellos la fe en su Dios, en el Dios verdadero, para que se apropiaran de la fe en dioses falsos. Ahora, los momentos de tribulación, de aflicción,
de adversidad son también tiempos de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Yo creo personalmente que en el sufrimiento, en la tribulación, en la prueba, en la necesidad, aprendemos más que en la bonanza. Aprendemos más que en la paz. Porque cuando todo está bien, cuando usted no tiene sufrimiento, cuando usted no tiene prueba, muchas veces ni nos acordamos de Dios. Y muchas veces nos creemos capaces y nos creemos superiores y llegamos a creer que todo lo podemos. Sin embargo, cuando Dios permite un momento de tribulación, un momento de adversidad y de aflicción en tu vida, son allí tiempos de oportunidades, sobre todo cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando somos atribulados por causa de nuestra fe. Y Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego no estaban preocupados. Cuando yo estudio el libro de Daniel, veo a estos jóvenes que no estaban preocupados por sí mismos. Y cuando tuvieron que enfrentar la ira del rey, que fue en más de una ocasión, ni le tenían miedo a la ira del rey. Su única preocupación era la de obedecer al Señor y dar un testimonio fiel a todos aquellos que le estaban viendo y que le estaban escuchando. Tanto Daniel, cuando tuvo pruebas allí, como Sadrac, Mesac y Abednego, ellos no sabían lo que Dios haría. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones por orar 3 veces al día, recuerden que abría las ventanas de su casa, él no se escondió. Él no sabía lo que Dios haría. Sadrac, Mesac y Abednego, cuando fueron lanzados al horno de fuego, antes de que eso ocurriera, ellos tampoco sabían lo que Dios iba a hacer o lo que Dios quería para esa situación. En cambio, por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos declararon que su Dios era capaz de librarlo. ¿Cuántos en esta mañana creemos lo mismo que creían Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que nuestro Dios tiene poder para librarnos? Hermano, esa prueba, esa tribulación, esa adversidad que usted está atravesando, yo quiero recordarte en esta mañana que Dios es capaz, tiene poder para librarte. Pero incluso ellos creían que si Dios no lo hacía, ellos no se postrarían delante de aquella imagen del rey. Y tampoco Daniel iba a dejar de orar. Dios siempre recompensa la fe, pero no siempre interviene y hace milagros especiales. Tenemos que estar conscientes de eso, que Dios siempre va a recompensar tu fe y mi fe, pero no siempre Dios responde haciendo milagros especiales. No todo el que ora es curado, es sanado. La Biblia lo enseña, pero Dios siempre va a dar fuerzas para soportar el dolor y nos dará de su gracia aún para enfrentar la muerte sin temor. ¿Cuántos creemos que aquel día, cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, si Dios no hubiese intervenido, cuántos creemos que ellos hubiesen allí muerto, fallecido, dándole la gloria a Dios? Yo lo creo así. Ellos tenían esa fe, esa confianza en Dios. Hermano, Dios tiene poder para librarte. Dios tiene poder para estar contigo en la prueba. Pero aún Dios puede permitir que la prueba te consuma y enfrentes la muerte, pero sin temor, porque usted cuenta con su gracia. Ellos 3, Sadrac, Mesac y Abednego, creían que Dios podría liberarlos, pero confiaban que aunque Él no lo hiciera, hermanos, ellos iban a dar testimonio. Aleluya. Y así es como opera la fe en nuestras vidas. Y estudiando a estos 3 jóvenes y estudiando el libro de Daniel, en esta semana me fui a un libro de la Biblia que me llama mucho la atención.
y estudié este libro. Es un profeta menor. Y este profeta, en los profetas menores y mayores, me llama la atención porque es un profeta que se llama profeta a sí mismo. Y no porque fuera un hombre orgulloso. Cuando usted va a los libros proféticos del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y el libro de Lamentaciones que lo escribió Jeremías, o usted va a los profetas menores, allí, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y después entonces vienen los profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. Ay, pastor, no los conozco. Lea más la Biblia, hermano. Lea más la Biblia. Entonces, abra su Biblia, vaya allí a un profeta menor llamado Habacuc. Ahí vaya a Habacuc. El profeta Habacuc al capítulo 3. Después de Nahum viene Habacuc. Y el profeta Habacuc es un profeta muy peculiar. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos profetas que se llama a sí mismo profeta. Si usted nunca ha tenido esta curiosidad, vaya porque usted vea, por ejemplo, antes de Habacuc está Nahum. Y Nahum no se nombra a sí mismo profeta. Nahum dice profecía sobre Nínive. Ay, si usted va, por ejemplo, al profeta posterior a Habacuc, es Sofonías. ¿Y qué dice? Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Sin embargo, el libro de Habacuc, profeta menor, comienza diciendo, la profecía que vio, ¿quién? El profeta Habacuc. Y comencé a estudiar este libro del profeta Habacuc. Porque si en la Biblia hay alguien que tuvo que batallar con el sufrimiento, si hay alguien que en medio de lo que estaba viviendo no entendía lo que estaba viviendo, este profeta no entendía lo que estaba atravesando, y él le hizo dos preguntas a Dios. Dos preguntas que yo les confieso que en algunas ocasiones yo también se las he hecho a Dios. Es decir, que como que yo soy Luis Habacuc, me parezco a Habacuc. Y si usted le ha hecho estas preguntas a Dios, a lo mejor usted es de nombre Habacuc. Usted tiene ahí un parecer con Habacuc. Vamos a mirar y a estudiar un poco este libro de Habacuc con el tema del sufrimiento. Dice, la profecía, si pueden poner acá por favor en los monitores Habacuc capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y miren, versículo 2 y versículo 3, ahí están las dos preguntas. Subráyalos en su Biblia, hermano. Use la Biblia, mira, ahí está, miren, mi Biblia está subrayada, usted no tiene que tener temor con eso. La Biblia es para estudiarla, para escudriñarla, para vivirla. Si usted nunca la... no, hermano, estúdiela, úsela. Porque si está todo nuevecita siempre, da imagen como que usted no la usa. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y miren la primera pregunta, versículo 2. ¿Hasta cuándo? Miren qué pregunta. Él le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Le ha dicho usted en alguna ocasión a Dios cuando ha estado usted en prueba o ha estado enfermo o ha estado en necesidad? ¿Usted en alguna ocasión le ha dicho a Dios en oración, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener este problema? ¿Cuántos nos hemos parecido a Habacuc? Seamos honestos, a ver. No me dejen solo acá, por favor, con Habacuc. No me abandonen con el profeta menor. Mira, veo un gran número que nunca ha tenido ese problema, gracias a Dios. Dios los bendiga. No son como Habacuc. Pero Habacuc no solamente le preguntó a Dios hasta cuándo. Si vamos al versículo 3, él le hace otra pregunta a Dios. ¿Por qué? Miren, no solo le pregunta a Dios hasta cuándo, sino ¿por qué? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué en este momento? El jueves, ¿no? Hay que orar por la hermana Zaira y por la familia. Aquí está Tommy, aquí está Gisa, los nietos.
el jueves por la mañana, yo tenía mi agenda para el día, ¿no? Y entonces recibo una llamada. Y era el hermano Tommy. Me estaba llamando porque a Zaira, al hermano menor de Zaira, lo habían matado en Colombia. Lo acababan de matar, parece, con un tiro en la cabeza. Qué difícil. Joven, creo que 42 años, 41, 42 años. Y fue difícil, pues yo cambié mi agenda, me alisté y salí para casa de Tommy, para casa de Zaira, a ir allí, a estar con ellos, a orar, a llorar, a darle el respaldo de la iglesia, ¿no? Y en momentos de esos uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ahora que yo quería verlo, ahora que hacía tiempo que no lo veía, ahora que yo no tenía planificado ir a Colombia, ¿no? Me pongo en los zapatos de la hermana Zaira, ¿no? ¿Hasta cuándo o por qué? ¿Por qué le decía Habacuc a Dios? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Hermano, el hasta cuándo y el por qué fueron dos preguntas que Habacuc le hizo a Dios y que muchas veces tú y yo, en medio de la prueba, de la tribulación y de la adversidad, también, yo les confieso, se la he hecho a Dios. Porque no entiendo. Pero gracias porque la Biblia me enseña que lo que ahora yo veo por espejo oscuramente, lo que ahora yo no entiendo de parte de Dios que está permitiendo en mi vida, lo que ahora me es difícil aceptar, le doy gracias a Dios porque yo sé que Él tiene un propósito eterno, y aunque en la actualidad no tenga una explicación, un día cuando esté delante de Él le veré cara a cara y ahí Dios hablará mi vida. Por lo tanto, no me voy a desanimar, no me voy a desalentar. Hermano, Habacuc, como repito, yo lo considero un gran hombre de Dios, aunque se nombró a sí mismo profeta, aunque le hizo a Dios estas dos preguntas. Habacuc, cuando estudio el libro de Habacuc, son solo 3 capítulos. ¿Cuántos se lo han leído en alguna ocasión? Si usted no se lo ha leído, léaselo, hermano. Llega a su casa esta tarde y como una merienda espiritual, ¿no? O un buen almuerzo espiritual, o una buena cena espiritual. ¿Cuántos acá nos alimentamos de la palabra? Porque si usted no se alimenta de la palabra, ¿cómo va a andar usted? Usted va a andar anímico. ¿Cómo está su hemoglobina espiritual? ¿Cómo está? Pastor, si usted quiere saber cómo está, obsérvelo para que usted vea. Obsérvala. Llega a mi casa sin llamar. Mire si viene el domingo al culto. Mire su rostro cuando usted predica. Y ahí te vas a dar cuenta cómo está la hemoglobina espiritual. Pues Habacuc es un buen libro que debemos alimentarnos de él. Y Habacuc no era un hombre centrado en sí mismo. No era un hombre preocupado solamente por la comodidad y la seguridad de su familia. Él era, yo considero a Habacuc un verdadero israelita, un verdadero patriota que estaba profundamente abatido por las condiciones morales y espirituales que le rodeaban. Él amaba a su nación, él amaba a su pueblo, y su pueblo, su nación, estaba viviendo un momento muy, muy difícil, muy complicado, y Habacuc sabía que la desobediencia a la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, trae consecuencias catastróficas. Que es lo que mucha gente hoy en día no se da cuenta de eso. Y viven quebrantando la ley de Dios y viven desobedeciendo a Dios y no sabe que un día van a cosechar.
no muy lejano las consecuencias de esa desobediencia. Y parte de lo que estaba viviendo su pueblo era el resultado de una desobediencia. Y es allí cuando él le pregunta, ¿no?, a Dios estas dos preguntas: ¿hasta cuándo y por qué? Pero el profeta Habacuc no se quedó allí en esas dos preguntas que están en el capítulo 1. No, hermano. El profeta Habacuc era un hombre de Dios. Y muchas veces, aunque en tu vida y en la mía estén estas preguntas, porque es una realidad que a veces están, pues no debemos de quedarnos en esas preguntas. No, hermano. Sino que el profeta Habacuc, ¿qué hizo? Él oró. Él meditó y esperó en el Señor. Y él sabía que Dios oía su queja. ¿Cuántos sabemos que Dios escucha también nuestras quejas? Y Dios, hermano, no se va a molestar por escuchar tu queja. Dios te va a escuchar. ¿Cuántos a veces se molestan o se incomodan o no les agrada que la esposa se queje? Seamos honestos, hermano. Cuando la esposa se queja mucho, ¿cómo usted se pone? O cuando el esposo se queja mucho. O cuando un hijo, ¿verdad? Es difícil. Pero Dios no, usted se puede quejar con el Señor, hablar, porque él sabía que Dios oía su queja y que pronto le daría ¿qué cosa? Una respuesta. Ay, pastor, yo me quejé con ella y se quedó en silencio y me miraba así intensamente. Aprende que el silencio es una respuesta. Apréndate eso, hermano. El silencio también, ¿qué cosa es? Si te respondió, hermano. Usted es el que tiene que interpretar ese silencio y esa mirada profunda que le está diciendo: acábate de callar, chico. No te podrás callar, por favor. No me repitas más eso. ¿Cuántos acá algunas veces hemos respondido con el silencio? Cuando usted le responde con el silencio, preocúpese. ¿Ok? Que es una gran respuesta. Pues Habacuc sabía que el Señor le iba a responder, que pronto le iba a dar una respuesta. ¿Y sabes qué? Dios le contestó. Dios le contestó. Habacuc, un profeta afectado por el sufrimiento, por la prueba que estaba viviendo su nación, un profeta que le preguntó a Dios, le hizo estas dos preguntas al Señor: ¿hasta cuándo y por qué? Porque ya estaba harto, ya estaba lleno de tanta violencia, de tanta destrucción, pero el Señor le respondió. Y cuando uno estudia el capítulo 1, toda esta respuesta de Dios, esto me lleva a mí a entender que Dios le contestó: tengo un plan y un calendario, dijo Dios. Y este plan y este calendario, todo será a su debido tiempo. Que por lo tanto, Habacuc, no te impacientes, porque va a pasar esto, va a pasar aquello, este es mi plan, este es mi calendario, pero todo esto va a ocurrir en mi tiempo. Muchas veces Dios nos responde así. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado a ti que Él tiene un tiempo? Y que Él tiene un calendario. Y que Él tiene un plan. Y que Él tiene propósito. Por lo tanto, no te debes de ¿qué? De impacientar. No. Entonces Dios, miren, Dios le aseguró tres cosas maravillosas a Habacuc, que también se las asegura a usted. Y le aseguró tres cosas para animarlo y fortalecerlo en esos días difíciles. ¿Necesita usted estas tres cosas que Dios le aseguró para animarlo a usted y para fortalecerlo, igual que fue para Habacuc? Miren lo que Dios le respondió. Subraye Habacuc capítulo 2, versículo 4. Subraye Habacuc capítulo 2, versículo 14. Y subraye Habacuc capítulo 2, versículo 20. Estas son
tres cosas muy importantes que Dios le aseguró a Habacuc, que le iban a ayudar a él, le iban a animar, le iban a fortalecer en medio de esos días difíciles. Habacuc 2:4, Habacuc 2:14 y Habacuc 2:20. Lo primero que le aseguró el Señor, lo primero que allí que Dios le dio a Habacuc es el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. Esa es la respuesta de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, yo te aseguro a ti como Dios, en medio de tu crisis, que tú tienes que saber que el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá. Aleluya. Mas el justo por su fe vivirá. Hermano, en medio de tu crisis, de tu enfermedad, de tu tribulación, en medio de tus preguntas, ¿hasta cuándo y por qué? El Señor también le dice a usted y me dice a mí lo mismo que le dijo a Habacuc. El Señor le asegura a usted y me asegura a mí lo mismo que le aseguró a Habacuc. El justo por su fe vivirá. Viva por fe. Por fe andamos, no por vista. Tenemos que aprender, hermano. Usted que ha sido justificado, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo vive por fe. Aprenda en medio de su prueba y de su problema a vivir por fe. Pero no solamente le aseguró a Habacuc que viviera por fe, sino que en el versículo 14 del capítulo 2 de Habacuc, este es un versículo tremendo en la Biblia, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Lo segundo que le aseguró el Señor a Habacuc fue que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Mira, Habacuc, mi gloria se derramará en eso que tú estás viviendo, en eso que tú estás atravesando. La tierra será llena de mi gloria. Es una seguridad que Dios te da. En ese sufrimiento, en esa prueba, en esa aflicción que usted está atravesando, Dios en esta mañana primero te asegura que vivas por fe, y segundo, me asegura y le aseguro a usted que la gloria de Jehová, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no lo sé, pero Él lo hará, porque lo que Él permite en tu vida y en mi vida como hijo de Él es para su gloria. ¿Lo cree usted? Qué bendición saber que aún en esto que estoy viviendo, aún en esto que estoy atravesando, aún en estas preguntas hasta cuándo y por qué, que le pregunto a Dios en medio de su sufrimiento, Él me asegura en que viva por fe. ¿Cuánto decimos amén? Vive por fe, hermano. Enfrenta tu día a día, enfrenta tu prueba por fe. El justo vive por fe. Es por fe y para fe. Gloria a Dios. Y lo segundo, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Aún en eso que tú estás viviendo, que tú no ves gloria ninguna, que tú no ves la posibilidad de algún resultado bueno a tu favor, aún en ese sufrimiento, en esa tristeza, en esa adversidad, Dios te promete de su gloria. ¡Qué bendición! Viene a mi mente aquel gran hombre de Dios llamado Moisés, que le pidió 3 cosas a Dios. Y una de las cosas que pidió Moisés, ¿saben cuál fue? Muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos en este día le decimos al Señor en medio de nuestra realidad, Señor, muéstrame tu gloria? Aunque yo no entienda el propósito, aunque yo no entienda el plan de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo, aunque yo en la actualidad
no reciba una explicación de parte tuya, yo te pido que tú en tu gracia y tú en tu misericordia me muestres tu gloria. Recuerdo, y lo voy a usar como ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando David y Maric se vinieron para este país, ¿se acuerdan? Aquel primer tiempo. ¿Hace qué tiempo ya? 3 años. 3 años. Ya con cierta experiencia en la vida. Un cambio total. Y uno extraña la tierra de uno y la familia de uno. Y hay días en los cuales las lágrimas son una realidad. Hay días en los cuales uno llora. Y me pongo en el lugar de ellos. Pero ahora cuando yo estoy los domingos, hermanos, allí, cada domingo, cuando los veo salir, le doy gracias a Dios. Cuando veo a David salir manejando su carro y Marixa al lado de él ahí contenta, ¿verdad? Disfrutando de la capacidad de ese chofer allí. Amén. Un aplauso para él. Amén. Y ya estoy orando, porque ya sé que ya les llegó el pasaporte, orando para que pronto puedan ir David a ver a su mamá, a ver a su familia, Marixa a ver a su familia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y estoy convencido que aquel primer tiempo fue más difícil que ahora, pero mucho más difícil, y que hubieron momentos en los cuales yo estoy convencido que voy a regresar. Y tú, mira, te vemos regresar. Y yo con ellos iba batallando, y el pastor era el Uber de Marixa y de David. Sabe que yo recuerdo con mucho cariño. Y yo siempre orando. Y ahora me da alegría. Porque hay cosas que usted en el momento, usted no las entiende, hermano. Pero tenemos que aprender que el árbol hay que comenzar a subirlo ¿de qué? Desde abajo. Comienza a subir el árbol desde abajo, hermano. Y confía en el Señor, que lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. ¿Cuántos creemos que en eso que estamos viviendo, un día Dios derramará de su gloria? ¡Aleluya! Alabe al Señor. Hermano, en Cristo, ninguna aflicción es en vano. Ninguna prueba es en vano. Dios tiene un propósito, hermano, y es un propósito eterno. Pero el Señor no solo le aseguró a Habacuc que el justo vivirá por fe, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, sino que le aseguró una tercera cosa. Habacuc 2:20. Habacuc 2:20, miren qué bendición, miren lo que le aseguró. Habacuc 2:20, subraya este texto bíblico. Este texto estaba en aquel tiempo en muchos edificios de iglesias cubanas. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios le asegura a Habacuc. ¿Sabes qué, Habacuc? Aun cuando tú tienes esas preguntas, ¿hasta cuándo y por qué? Aun cuando yo no te dé una explicación en este momento de lo que tú estás viviendo, de lo que el pueblo está viviendo, aun cuando estás atravesando una etapa difícil en tu vida, aun cuando tú creas que yo estoy ausente, que yo estoy distante, que yo estoy lejano, Habacuc, quiero darte seguridad de algo. Mas Jehová está en su templo. Habacuc, yo estoy con ustedes. Habacuc, yo sigo teniendo autoridad, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, Dios
le aseguró a Habacuc y le asegura a usted y me asegura a mí que el justo vivirá por fe. Dios nos asegura a nosotros que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Aun cuando tú no entiendas lo que estás viviendo, la gloria de Dios vendrá. Y Dios le asegura a usted y me asegura a mí en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su templo, Dios está en su trono. Y toda la tierra va a callar delante de él. ¿Cuántos lo creen? Es que Dios no se equivoca. Cuando yo estudiaba este libro de Habacuc esta semana, yo me lo bebía. Y este texto bíblico me hizo transportarme a mi niñez, cuando llegaba allá al templo y vi este texto bíblico allí, mas Jehová está en su templo, y yo era un niño intranquilo y retozón y me gustaba, y me decía muchas veces el pastor, ven acá, mira lo que dice allí. Mira, ¿sabes qué? El Señor está, tienes que estar tranquilo. Tienes que calmarte, Luisito. Pero lo que no sabía el pastor y lo que yo no sabía es que Dios tenía un plan. Y no solamente conmigo, sino también contigo. Y el Señor nos dice hoy, ¿sabes qué? Yo tengo un plan y yo estoy en mi templo. Yo tengo el control, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y yo voy a obrar. Ten paciencia, confía en mí. Y ese sufrimiento que tú tienes ahora, y esa prueba que tú estás pasando, y esa nueva etapa que estás viviendo, tiene una explicación. Y ahora, después de 3 años, que Marisa y David puedan viajar a Cuba y puedan ayudar a la familia, me imagino que irán dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por el plan que tú tenías. Gracias porque el pastor Luis tú lo usaste y yo no entendía mucho y sufrí y me fue difícil aprender acá y mira. Pero Dios, ¿qué? Tenía un plan. Hermano, aprenda a descansar en la voluntad de Dios. Recuerda, mas el justo por la fe vivirá. Recuerde que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y eso incluye lo que tú estás pasando. Y eso incluye lo que tú estás viviendo. No te puedo explicar cómo la gloria de Dios se va a derramar, pero se va a derramar. Él lo ha prometido. Y Dios te asegura que Él está en su templo. Calle delante de Él. Habacuc, mira, haz un poquito de silencio y no te sigas quejando. Oye, esto fue ya, ¿sabes qué? Habacuc cambió el tema. Lo último que le dijo el Señor en este capítulo, mas Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Hermano, cuando usted llega al capítulo 3 de Habacuc, hermano, ya este es un hombre cambiado. Ya este es un hombre cambiado. Ya este es un hombre diferente. ¿Cuánto necesitamos hoy que Dios nos cambie? Amén. Si Dios le dice a usted, mira, mi hijo, es por fe. Tú eres un justo. Tienes que vivir por fe. No dependiendo del hombre, no desanimándote cuando aquel te ignora o cuando aquel te falla o cuando aquel da su palabra pero la olvida. No. Aprende a vivir por fe. Mi gloria va a llenar toda la tierra. Yo estoy en mi templo, cae delante de toda la tierra. Y Habacuc en el capítulo 3 es un hombre cambiado, que alaba a Dios. Porque ¿sabes qué? Porque Dios cambia nuestros suspiros, nuestras lágrimas, nuestros lamentos y nuestros dolores en alabanza. ¿Cuántos lo creemos? Cuando usted le permita a Dios que Él haga el proceso de Él en tu vida, aun cuando tú no tienes una explicación acerca de lo que estás viviendo, Dios obrará de tal manera que tu lamento, tu suspiro, tus lágrimas
serán cambiados en cánticos. Si nosotros como Habacuc le damos tiempo para esperar en el Señor en oración, hermano, dele un tiempo a Dios. Dele un tiempo a Dios. Dele un tiempo a Dios. ¿Estás sufriendo? Dele un tiempo a Dios. Estás comenzando una nueva etapa en tu vida y tú dirás, ¿y cuándo yo voy a tener mi propia casa? Eso le pasa a todo el que llega a este país. ¿Y cuándo voy a tener lo mío? ¿Hasta cuándo voy a seguir acá de don agregado? ¿Pasa o no pasa, hermano? Eso pasa. Yo me recuerdo que cuando yo llegué de Cuba aquí con mi familia, con mi esposo y con mi hijo, yo viví donde casé mi hermana 4 meses, 28 días y 12 horas. No, en serio que fue así. 4 meses, 28 días y 12 horas. Y yo a mi hermana la quiero con la vida, no que me fue mal con ella. Pero yo estaba allí agregado. Viví ahí 4 meses. Los conté, hermano. 28 días y 12 horas. Yo marcaba un almanaque. Señor, obra, Padre, ayúdame. Que yo pueda vivir en mi propia casa. ¿Es verdad? Con mi esposa, con mi hijo. Y si quiero comer, qué sé yo, chícharos o potaje de frijoles, o si no quiero comer, o si viene una mala digestión en camino, que yo tenga libertad de procesarla. Seamos realistas, hermano. Es la verdad. Es la verdad. Pues ¿sabes qué? Usted tiene que entender que Dios tiene un tiempo para todo en tu vida y en mi vida. Y Habacuc entendió que Dios tenía un tiempo y que él tenía que esperar ese tiempo en oración. No quiero que se sientan mal conmigo aquellos hermanos que nos tienen o nos han tenido agregados. Oli, si me estás escuchando, yo estamos con la vida. Me fue muy bien en tu casa, de verdad que sí. Pero para el bien de todos, cada cual en su lugar. ¿Cuánto decimos amén? ¿Es así o no es así? Es la realidad. Tenemos que ser honestos, ¿no? Pero hay un tiempo para orar y Habacuc aprendió que había que orar esperando ese tiempo. Dale un tiempo al Señor y ora. Escucha su palabra. ¿Qué hizo primero el profeta en el capítulo 3? Miren, hermano, el Habacuc del profeta, el profeta del capítulo 3 no es el mismo del capítulo 1, ni es el mismo del capítulo 2. ¿Por qué? Porque Dios lo iba cambiando. Dios lo iba transformando. El capítulo 3 de Habacuc, ¿cómo comienza? Con oración, no con queja. Vaya al capítulo 3 para que usted vea del libro de Habacuc. Oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz a conocer. Como que ya Habacuc había entendido, había procesado bien lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos necesitamos, al igual que Habacuc, comenzar una nueva etapa con oración? ¿Verdad? No es lo mismo de estar diciendo hasta cuándo y por qué. No, porque Dios trata contigo. Por eso es que es bueno abrir el corazón. Vaya delante de Dios. Exprésele a Dios cómo tú te sientes. No crea que usted, no. Yo cuando hablo con mi Dios, hablo con Él y le cuento. Mira, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Me es difícil, de verdad que sí. Tú sabes que yo soy un poco complicado. Tengo muchos defectos en mi vida. Pero, Padre, este hermanito que me ha tocado, Señor, Padre. Trabaja en mí, Señor, pero por favor, trabaja también en Él. Trabaja en ella, Señor. ¿Cuánto decimos amén? Hermano, ¿es la verdad? ¿O cuántos hablan con Dios de esa manera honesta? Señor, mira, yo lo quiero, lo amo mucho, estoy agradecido, pero Padre, por favor, múdalo para otra casa. Es mi suegro, pero llévatelo, Señor. Y Dios me respondió. Hermano, Señor, estoy contento de que está aquí en mi casa, lo trajimos de Cuba, pero haz algo, Señor, que alguna hermana ya, que no vea muy bien, que se enamore, y hazlo, Señor, por favor. Y yo orando ahí en el cuarto y acá en la oficina. Mi amor, tú sabes que yo oraba así.
¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hace? ¿Cuántos creen que Dios no responde? ¿Cuántos acá tienen que orar como el pastor? Amén, ¿verdad? Así obra Dios, hermano. Así obra Dios. Y de pronto, el suegro casado. Feliz y nosotros más felices todavía. Es la realidad, hermano. El Habacuc del capítulo 3, Dios ya estaba viendo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ya había entendido que la oración, que orar, que esperar en el tiempo de Dios es necesario. Primero el profeta ora. ¿Sabe lo que hace después? Medita en la palabra. Habacuc capítulo 3, versículo 3 al 16, es un Habacuc que está meditando en la palabra, que está escudriñando la palabra, que está alimentándose de la palabra. Hermano, enfrente la aflicción, el sufrimiento, la prueba, la enfermedad, la adversidad, la necesidad, con oración y con la palabra. Aliméntese de la palabra. El cristiano que no medita en la palabra, ¿en qué va a meditar? En los comentarios de la gente. ¿En qué va a meditar? En lo que está viviendo. Hermano, no se enfoque tanto usted en lo que está viviendo y enfóquese más en la palabra y ore y clame y espere en el Señor. Porque Dios va a obrar. Habacuc en el capítulo 3 ora, Habacuc en el capítulo 3 medita y miren cómo termina el libro de Habacuc, hermano. Finalmente el profeta alaba. ¿Y qué dice? Capítulo 3, versículo 17 al 19. Miren este Habacuc, hermano. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo. ¿Cuántos creemos que este Habacuc estaba diferente? Hermanita, sea como Habacuc también usted, no se me queje tanto. ¿Verdad? Porque a veces usted quiere que él haga algo. Oye, mira que no aguanto más. Oye, que mira que... Tranquilo. Hoy me busco problemas aquí yo con mucha gente. Porque es verdad. ¿Cómo terminó Habacuc? Hermano, con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, ¿qué cosa es? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En el capítulo 3 de Habacuc el profeta ora, el profeta medita y el profeta alaba al Señor. ¿Cuántos necesitamos esa experiencia de Habacuc? Necesita usted decirle hoy a Dios, Señor, ayúdame a ser como Habacuc, que abrió su corazón, que contó, estaba mal, estaba afectado, pero tú fuiste tratando con su vida y tú le diste, Señor, varias cosas con seguridad, mas el justo por su fe vivirá. Tú le aseguraste que tu gloria, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Tú le aseguraste, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y el profeta ora, el profeta medita y el profeta alaba. Cuando usted tiene a su familia, hermano, orando, cuando usted tiene a su familia meditando en la palabra, cuando usted tiene a su familia, hermano, alabando, las cosas están bien. No es que no haya problema. Mire, recomiéndale que escuche la palabra, que estudie la palabra, para que usted vea cómo Dios va transformando a la persona. Gloria al Señor, aleluya, qué gran bendición. Habacuc nos muestra cómo lidiar con los problemas de la vida. Pastor, ayúdame, enséñame, dame consejería a cómo lidiar con los problemas. Estudia Habacuc. Este profeta nos enseña cómo lidiar con los problemas de la vida. Y no solamente a cómo lidiar con ellos, sino también a admitirlos con sinceridad. Admita sus problemas con sinceridad. ¿Tenemos a veces problemas o no tenemos problemas? Tenemos a veces dificultades. ¿Para qué voy a estar ocultando diciendo, no, hermano, sea sincero con Dios? Señor, enséñame a lidiar
con los problemas? ¿Cuántos necesitamos aprender a lidiar con los problemas que se presentan? Hermano, diferentes tipos de problemas. Pues si usted, al igual que Habacuc y yo, aprendemos a lidiar con los problemas, aprendemos a admitirlos con sinceridad. ¿Cuántos admitimos con sinceridad los problemas? ¿Hay problemas? ¿En qué hogar no hay problema? ¿En qué familia no hay problema? ¿En qué congregación no hay problema? Admita los problemas con sinceridad. Háblele a Dios al respecto. Cuéntale a Dios en oración sobre ese problema. Espera en silencio en oración. Algo difícil que hacer. Esperar en silencio, en oración. Muchas veces se nos complica porque no queremos esperar en silencio. ¿Qué hacemos? Me llama, sí, pastor, mira, tengo este problema. Yo te pido, mira, ya no aguanto más. Hermana, vamos a orar. Mire, vamos a orar. Tranquila, tranquilo. Vamos a orar. Por favor, no, estate tranquilo. No hagas nada. Ora, espera. Y a veces no. Apenas llega el trabajo, se formó la fiesta. ¿Verdad? No, hermano. Ore. Porque Dios va a orar. Porque Dios va a orar. Porque Dios va a trabajar. Admita los problemas con sinceridad. Hable con Dios respecto a ese problema. Espera en silencio, en oración. Medita en la palabra. Escucha la palabra y sea obediente a la palabra. Y Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Nunca, hermano, usted huya de las dificultades de la vida. Porque Dios quiere usarla para fortalecer tu fe. No tienes que huir. No tienes que huir. No sigas huyendo de las dificultades. No huigas. Dios va a usar esas dificultades para fortalecer tu fe. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros.